Empezamos la charla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este ciclo. Para los que se suman recién hoy a esta conferencia, les contamos que este ha sido un ciclo de 3 conferencias, donde estos jóvenes y expertos sinólogos han ido abordando una palabra que suena mucho dentro y fuera de China, que es la palabra modernidad. A la primera conferencia de Salvador Marinaro se sumó el jueves pasado la de Francisco Tayana, y hoy termina este ciclo con el abordaje que hace el doctor Gonzalo Guijino. Yo le decía recién, antes de comenzar la clase, le decía a Elisa que esta es la parte de China más interesante, ¿no? Esta es la parte de China que produce ese efecto de deslumbramiento y de un crecimiento que es casi único en el mundo. Yo le decía a Salvador cuando empezó su charla, a veces tengo la sensación, por mi propia ignorancia, de que China es como esos adolescentes que no vemos en 4 o 5 años y que de pronto aparecen en nuestra casa y uno los mira y dice, ¿en qué momento esta persona se transformó en esto, no? ¿Cómo pegó el estirón? Y es casi como injustificable, como que no se puede explicar. Y me parece que China arranca ese estirón, esa explosión extraordinaria, en el periodo que va a desarrollar hoy Gonzalo. Por eso es que resulta tan interesante. Gonzalo ha sido el coordinador de este ciclo y él ha estado a cargo de reunir a sus colegas y de compatibilizar lo que se llamaron las 3 miradas, las 3 miradas sobre este fenómeno de la modernidad. De manera que además de el coordinador, es también el conferencista con el que cerramos el ciclo. Gonzalo es doctor en estudios globales por la Universidad de Shanghai, es magíster en Relaciones Internacionales y es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es profesor e investigador del área de estudios internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y también es miembro del Centro de Estudios de Países Hispánicos de Southwest University de Chongqing, China. Su área de investigación abarca el fenómeno de la denominada globalización, el resurgimiento internacional de China en el contexto post-Guerra Fría y sus impactos en América Latina. Ha publicado en revistas académicas de Argentina, Chile, México y el Reino Unido, y también ha sido conferencista en China, España, Chile y los Estados Unidos. De manera que nos vamos a dar el lujo de escucharlo y por supuesto también de hacerle un montón de preguntas al final, porque Gonzalo después viene la mejor parte cuando él empieza a contestar con una solvencia increíble. Muchas gracias a todos. Yo me voy a buscar un cafecito. Está la tarde extraordinaria en Córdoba, por lo menos llueve. Así que hay que buscar el tecito, el mate, el cafecito y sentarse a disfrutar de esta maravilla que sigue ahora. Gonzalo tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Elena, por la presentación. Bueno, a todo el público en general por participar de estas 3 charlas que tuvimos, que la verdad que, bueno, fueron todas las 2 anteriores muy interesantes y creo que tuvimos, digamos, la suerte, o bueno, no quiero decir capacidad, pero sí se pudo complementar, digamos, las 3 miradas históricas que hay en China sobre la modernidad, que nos ayudan a comprender la China actual, ¿no? Yo creo que, digamos, soy un convencido, y esto es lo que siempre batimos con los chicos, de que para entender a la China actual hay que entender qué ellos entienden por la modernidad, ¿no? Ese discurso, esa palabra que está siempre presente, que está, digamos, en los discursos oficiales, no solamente la palabra modernidad, sino también rejuvenecimiento, sueño y demás, que aluden de alguna manera, a cambio, a mejoría, a progreso, y bueno, y entender
no solamente la China actual, sino entender la proyección de la China futuro, también es importante para nosotros porque China obviamente va a marcar los pasos, la agenda en el siglo XXI. China no solamente por ser el principal socio comercial, sino por las dimensiones que tiene, que hoy yo siempre insisto que no, China no es importante y no se puede medir los vínculos con China o el peso que tiene China a nivel global únicamente desde el punto de vista comercial. Yo creo que China hoy está presente y hay que analizarlo desde diferentes ópticas, porque una mirada única, ¿sí? Buscarle una mirada, digamos, monocausal no nos ayuda a responder lo que es China. Entonces, bueno, la idea principalmente es, como les decía, entender la modernidad en China. ¿Y por qué es importante entender la modernidad a través de la historia? Porque, bueno, nos lleva al tiempo presente, ¿no? Lo que significó la necesidad de modernizar a China durante la época del Imperio tardío, durante la caída del Imperio, los primeros años de la China republicana, después lo que fue la irrupción del comunismo, la revolución comunista en 1949, y la China actual. Y la China actual yo considero que entender la modernidad en la China actual, o los impactos, ¿no?, de la modernidad que tiene China, cómo ellos la interpretan y llevan a cabo la modernidad, es fundamental para entender esto que están viendo pantalla, que es lo que da inicio o es el principio del fin de la gran divergencia. Digamos, ahora podemos hablar de lo que es el fin de la gran divergencia. En el año 78-79, con la reforma y apertura de Deng Xiaoping, hablamos del principio del fin de la gran divergencia, proceso que aún se está desarrollando. Para quienes no recuerdan, cuando Salvador comenzó su presentación, habló de que fue la gran divergencia lo que excluyó a China, llevó a China a ese periodo de humillación, ¿no?, de disgregación, de pobreza, de atraso. Entonces, bueno, ¿qué era la divergencia? Bueno, que los países, pequeños países, poco poblados de Europa, empezaron a dominar el sistema internacional, producto de el capitalismo que ellos llevaban a cabo, producto principalmente la revolución industrial. Entonces la revolución industrial fue lo que le permitió a los países europeos poder tener este grado de desarrollo, conquistar mercados y conquistar de esta manera el resto del mundo, desde el año, si bien las primeras exploraciones comienzan en el siglo XVI, pero a partir del siglo XVIII, con la revolución industrial, es cuando Europa se va a imponer por sobre el resto del mundo. Bueno, entonces acá China encuentra en Europa la modernidad, y qué es lo que lleva a la modernidad, lo dijimos más de una vez, que es la industrialización. Digamos, el dominar la industria lleva a la modernidad, a la sociedad moderna, a un país moderno que lleva a la prosperidad, y que si uno lee entre líneas es lo que generalmente está presente, como le decía, en los discursos los discursos oficiales del gobierno chino. Entonces, bueno, nos encontramos con que este periodo que se inicia para mí es el principio del fin de la gran divergencia, de esta gobernanza liderada por Europa, esta gobernanza global liderada por Europa, va a concluir, o por lo menos este monopolio europeo, el capitalismo industrial europeo por sobre el mundo, va a comenzar a menguar con las reformas y aperturas que se van a implementar a partir del año 1979. ¿Por qué? Porque, bueno, si acá vemos, yo insisto con estos gráficos cada vez que hablo del progreso de la China actual y de los impactos de la reforma y apertura, vemos que si en 1978 el PBI per cápita de China era de $156, hoy por hoy es de $9.700 o $10.000, lo cual vemos que en 40 años se produjo una explosión económica en China.
lo mismo que las exportaciones a nivel PBI, de pasar de 6,8 dólares a 2.656 dólares. China hoy por hoy es la principal economía, digamos, la economía que más exporta en el mundo, y la segunda que más importa, y es, según cómo se lo mida, la primera o la segunda economía. Insisto, pasamos de una economía de subsistencia en 1978 a ser una potencia económica, industrial, tecnológica, global en el año 2018, por periodizar 40 años, que en este lapso se produce esta transformación. Y yo creo que es lo más válido, ¿no?, de todo este proceso, del resultado de la transformación que traen la reforma y apertura y el intento o esa búsqueda de modernidad, que es, por supuesto, la reducción de la pobreza. China era el país, por su población, ¿no?, por la cantidad de población, que siempre fue el país más poblado del mundo, todavía lo sigue siendo, era, hacia fines de los 70, el país más pobre del mundo. Teníamos cerca del, yo diría que 99% por debajo de la línea de la pobreza. Y en estos 40 años sacaron prácticamente a toda la población de la pobreza. Unos 800 millones de habitantes salieron de la pobreza durante este tiempo, y hoy por hoy, en el 2021, según cifras del gobierno chino, pudieron eliminar la pobreza extrema en China, lo cual es un logro más que noble y más que rescatable, y se puede apreciar en el día a día uno estar en China, ¿no? Digamos, la extrema pobreza, más allá de que sea el país más poblado del mundo, uno puede dar certeza de que por lo menos extrema pobreza no hay. Después puede haber distintos niveles de pobreza, pero en la extrema pobreza podemos decir, yo inclusive más allá de que uno ha sido testigo, puede atestiguar de que, confiar de que estas cifras son ciertas y que verdaderamente China terminó con la pobreza extrema, que también era uno de los objetivos que tenía a su comienzo la Revolución Comunista en 1949. Entonces, bueno, yo creo que este gráfico es implacable, ¿no? Yo creo que ver la reducción de la pobreza ya, de alguna manera, de por sí solo refleja el impacto profundo que tuvo la reforma y apertura en China. Y bueno, por supuesto, el crecimiento de la clase media. Hoy por hoy, China tiene la mayor clase media del mundo. China, si nos vemos, digamos, por el poder adquisitivo medio en dólares, dependiendo de las mediciones, pero tiene la mayor clase media del mundo, inclusive los Estados Unidos. ¿Esto qué genera? Bueno, una sociedad de consumo, que nos puede parecer un poco contradictorio con los postulados del comunismo tradicional, pero bueno, vamos a ver, como venimos viendo, no es tan así. Bien entendemos que desde sus inicios de la fundación del Partido Comunista, el Partido Comunista no era anticapitalista, era antiimperialista, antifeudal y anti-burocracia económica estatal, por así decirlo, ¿no? Atentaba contra esas élites burocráticas que se adueñaron del Estado. Pero en ningún momento el Partido Comunista se define como anticapitalista. Aparte, como hemos visto, el capitalismo es un paso necesario para llegar a la verdadera revolución socialista como la interpretan en China. Entonces, bueno, vemos que China no solamente en estos últimos 40 años, una generación, o sea, algo impensable para nosotros desde acá, logró sacar gente de la extrema pobreza, la población, 80, 90, 95% de la pobreza, convertirla en sociedad de consumo. Esto, por ejemplo, son imágenes de Shanghái, que uno puede encontrar cualquier tipo de marca, puede encontrar los productos que sea, por el precio que sea, que hay consumo. Por supuesto que esto ha generado ciertas desigualdades o no ha sido un uniforme crecimiento económico. Las ciudades de la costa son mucho más desarrolladas y tienen otra calidad de vida que las del interior. Pero bueno, esto es producto de
cómo se fue dando esta reforma y apertura, como vamos a ver, se dio primero a través de las zonas económicas especiales, porque obviamente primero había que probar cómo funcionaba esa reforma y apertura y luego aplicarla al resto del país. Pero bueno, crean una sociedad de consumo. Entonces vemos una transformación, insisto en la palabra, transformación profunda y amplia de la sociedad china, de la vida china. Para entender esto hay que no comenzar directamente en 1978 con la llegada al poder definitivo de Deng Xiaoping en diciembre del 78, sino que hay que retrotraerse unos años atrás con, cuando digo el fin del maoísmo, me refiero a lo que fue la muerte de Mao, y con la muerte de Mao lo que es el fin de la revolución cultural. Bueno, Francisco explicó muy bien todos los impactos que tuvo a nivel social, a nivel estatal, hasta psicológico, ¿no? Y ni hablar hacia dentro del Partido Comunista de la revolución cultural. Hay una entrevista muy interesante, que quiero se las paso para el que lee inglés, que creo que la nombré en la clase anterior, que es de Oriana Falaci, que se llama Entrevista con la historia, diálogos con el poder, en el cual en 1980, entre agosto de 1980, ¿no? Un año después del inicio de la reforma y apertura, entrevista a Deng Xiaoping y ella ya ve transformaciones en China. Pero lo interesante es que Deng Xiaoping se refiere como el periodo de la revolución cultural como un periodo de guerra civil, para que entendamos cuán dura fue la revolución cultural para muchos en China, ¿no? Si bien, como decía Francisco, para el campesinado chino, y hay que tener en cuenta que el 90% de la población vivía en el campo, la revolución cultural en términos materiales y de educativos y de progreso puede haber sido positivo, pero bueno, las divisiones y las purgas que generó la revolución cultural, y sobre todo para la clase política, ni hablar para las élites académicas, fue terrible. Y Deng Xiaoping dice que fue una guerra civil. Claramente en un momento, en un pasaje de la entrevista, le dice que fue una guerra civil y que había que terminar con la división, no solamente dentro del Partido Comunista, sino con la división en China. Hay que entender que desde mediados de principios de los años 70 hasta la muerte de Mao, se van dando distintas facciones dentro del Partido Comunista. De hecho, Deng Xiaoping fue purgado 3 veces, ¿sí? Fue purgado en los años 30, fue purgado en los años 60 con la Revolución Cultural y en el año 76 mismo. ¿Qué es lo que le permitió a Deng Xiaoping llegar en los años 60, ser purgado y volver al poder? Bueno, precisamente sus conexiones dentro del Ejército Rojo. Él había participado en campañas militares en los años 30, había hecho una red de camaradería, de contactos dentro del Ejército Rojo, y había hecho una red de contactos también dentro del Partido Comunista. Entonces, Deng Xiaoping, la purga de Deng Xiaoping no fue tan dura como la de Liu Shaoqi o la de Lin Piao, que directamente se dice que Lin Piao quería escapar a la Unión Soviética y derribaron el avión. Y la muerte de Lin Piao también deja como un vacío dentro del Lin Piao era un general que quiso dar un golpe de Estado contra Mao, que se convirtió en crítico de Mao, iba a ser su sucesor, se convirtió en crítico de Mao. La historia oficial dice que quiso dar un golpe de Estado, huir a la Unión Soviética ante el fracaso de este intento de golpe de Estado en el año 70 y fue derribado. Esto deja un vacío de poder en el Ejército Popular que fue ocupado por las facciones, digamos, leales a él. Entonces tenemos un periodo de tensión y facciones dentro del periodo que podemos hablar de la Revolución Cultural hasta el año 1976, que va a ser el año bisagra, y que podemos retrotraer acá el periodo donde se inician los cambios en China, no en 1978-79. ¿Por qué? Porque en 1976 va a ocurrir un hecho fundamental, 2 hechos fundamentales que están relacionados con la muerte, que es la muerte primero de Zhou Enlai y de Mao. Pero entre la muerte de Zhou Enlai y la muerte de Mao suceden cosas.
Primero que Zhou Enlai, que era aliado de Deng Xiaoping, muere en enero del año 76. Había un descontento popular muy grande con la banda de los cuatro, ¿sí? Que eran la viuda de Mao y tres camaradas más. Algunos dicen que cuando en China se referían a la banda de los cuatro, decían la banda de los cuatro, el quinto era Mao, pero bueno, la historia después lo perdonó. Pero la banda de los cuatro era la otra facción en la cual rivalizaba Deng Xiaoping, los Zhou Enlai, los llamados reformistas, pero lo cierto es que en abril del año 76, en el día de los conmemoran los muertos en China, la sociedad, o por lo menos sectores sociales que se sentían identificados con los reformistas, por así decirlo, con Deng Xiaoping y con Zhou Enlai, salen a protestar, toman Tiananmen porque veían que el gobierno no rememoraba cómo se merecía Zhou Enlai. Esto llevó a que la banda de los cuatro vuelva a poner en prisión a Deng Xiaoping en la tercera purga, pero ponen a un personaje que está en el medio, que no era ni la banda de los cuatro, ni que estaba del todo con Zhou Enlai y Deng Xiaoping, que es Huang Guofen. Lo cierto es que después de la muerte de Mao, rehabilitan a Deng Xiaoping, y ahí es cuando Deng Xiaoping retoma el poder y va construyendo el poder real hasta 1978, que toma el poder formal, ¿sí? Y en este periodo hay como una especie de rivalidad con Hua Guofen, pero Hua Guofen va perdiendo poder dentro del Partido Comunista. Esto obviamente representa que el sistema estaba en crisis. Y acá es cuando vuelve a tomar fuerza lo que es el concepto de modernidad, de lo que son las 4 modernizaciones que encaraba Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el personaje clave en este periodo, porque él va a ser de alguna manera el padre de la reforma. Se dice que es el padre, pero no el arquitecto. Con esto quiere decir que fue el que ideó la reforma, el que le dio empuje, le dio vida, pero quien la diseñaron fueron los demás. Bueno, ya otros personajes rehabilitados por Deng. Deng Xiaoping tiene una historia, nace en 1904, muere en 1997, de joven se va a Francia, ahí conoce a Zhou Enlai, se hace muy amigo, y es como que de alguna manera tienen una formación en el exterior. Precisamente en Francia, de ahí se unen al Partido Comunista, y a fin de los años 20 regresan a China, y ahí, después de la ruptura entre el Partido Comunista y el Kuomintang, pasan a engrosar, digamos, las filas del Ejército Rojo, y van a tener vidas destacadas, tanto Zhou Enlai como Deng Xiaoping, en la guerra civil y en el combate contra los japoneses. Pero lo interesante de esto es que, casualmente, quienes habían sido formados en el exterior, o habían tenido una experiencia en el exterior, son los que dentro del Partido Comunista permanentemente son considerados reformistas, antes y después de la Revolución de 1949, y en esto vemos patente de alguna manera cómo durante el gran salto adelante, la Revolución Cultural, lo que se puede considerar los reformistas fueron los purgados, entre ellos, como les dije, Deng Xiaoping. Pero si consideramos a este grupo de gente, a los reformistas, por así decirlo, como un bloque o como una facción, si la podemos reconocer de esa manera, a ver, esto está discutido, es un término que yo fui viendo y leyendo, que el ataque permanente de los más radicales dentro del Partido Comunista era decir los reformistas, a Deng Xiaoping, a Zhou Enlai, a Liu Xiaoqi, a los que fueron purgados, excepto Zhou Enlai, que nunca fue purgado. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Es que cuando hablamos de reformas, ¿sí?, de las 4 reformas que ya Deng Xiaoping empieza a pergeñar durante este periodo entre el 76 y el 78, porque si se lanza en el año 79, es porque había una idea previa de qué hacer. Y esto se va
va tomando forma entre el año 76 y 79, por lo menos las 4 modernizaciones. Después las modernizaciones, si bien continúa, pero se hacen muchas referencias a lo que significan estas modernizaciones. Pero los 4 pilares de la modernización, o de las modernizaciones que surgen en este periodo, que son actuales, las vamos a ver, van tomando forma en este momento, pero ni siquiera era una idea propia de Deng Xiaoping. Supuestamente acá les puse los 4 libros y la entrevista de Oriana Falachi, precisamente en el libro de David Goodman, que es de 1994, los tengo, están en inglés, se los puedo pasar. Ahí revela que el concepto de las 4 reformas, las 4 modernizaciones, era una idea en realidad de Zhou Enlai, que había barajado en el año 64 y lo había discutido ya con Mao en el año 64, hablar, digamos, llevar a cabo las 4 modernizaciones que se van a empezar a llevar a cabo en el año 79. Es decir, 2 años o 1 año y medio antes de la Revolución Cultural. Y las 4, una vez pasado este periodo duro de la Revolución Cultural, del 66, supongamos hasta el 75, es como que estas 4 reformas quedaron a un lado, quedaron en el olvido. Estamos hablando del año 64, ya ahí se hablaba de las 4 modernizaciones, 4 reformas. Perdón, la reforma, las 4 modernizaciones. Las va a proponer, estas 4 modernizaciones, las va a proponer Zhou Enlai al Congreso Nacional del Pueblo en el año 75. O sea que ya antes de la muerte de Mao, ya se había propuesto llevar adelante las 4 modernizaciones. Después podemos discutir en qué condiciones estaba Mao a la hora de aceptar estas 4 modernizaciones. Al año siguiente muere, pero ya esto nos permite vislumbrar, que esto es un poco lo que hablábamos con Francisco, una continuidad. Acá sí vemos una continuidad en pensar la reforma y un tipo de reforma que, si bien no se llevó a cabo producto de la Revolución Cultural, pero sí se tenía una idea de impulsarla ya en los años 60. Entonces acá nos encontramos con que las 4 modernizaciones de la reforma y apertura que se van a llevar adelante en el año 79 no son nuevas, sino que ya venía de antes. Y que una vez superada la crisis de lo que significó la Revolución Cultural, pasado el difícil año 76, y una vez que Deng Xiaoping, entre comillas, llamémosle, no quiero llamarlo así, pero parte de la historiografía más dura lo denominaba reformista. Bueno, una vez que Deng Xiaoping se consolida con el poder, es cuando decide llevar a cabo estas 4 modernizaciones. Pero que lo importante es que muchos de estos reformistas, capitalistas, como les llamaba el ala más dura del Partido Comunista, que fueron purgados en los años 60, ¿sí? Y que ya habían tenido un intento de reforma y apertura en los años 50, 60, previo a la Revolución Cultural, que habían sido purgados, vuelven a la vida política hacia fines de los años 70, y muchos de ellos van a ser los que van a estar a cargo de implementar esta política de reforma y apertura. Y acá hay que entender un factor elemental, que es la geopolítica y las tensiones producto de la Guerra Fría en ese entonces. ¿Por qué? Porque en la tensión entre la Unión Soviética y China, cuando rompen el año 60 definitivamente, que eran, hay que tener en cuenta que la Unión Soviética estaba ayudando a China en su proceso de desarrollo industrial, proveyéndole de ingenieros, de insumos, de capital necesario para levantar las industrias. Cuando se retiran todo este capital, toda la ayuda soviética, ahí es cuando muchos plantean, el sector reformista, decir, bueno, busquemos capital y ayuda, o cooperación, como le quieran llamar, en el rival de la Unión Soviética, en la principal potencia, que es los Estados Unidos. Entonces se barajó la oportunidad en los años 60 de hacer lo que Deng Xiaoping comenzó a implementar en los años 80.
para contrarrestar este poder también con la Unión Soviética, que después lo va a hacer Mao mismo a nivel político, a nivel geopolítico. Mao va a reunirse, a restablecer las relaciones con los Estados Unidos, que formalmente se van a restablecer en el año 79, que va a tener un gran impacto en la vida china, pero Mao ya se había reunido con Nixon y con Kissinger en el año 72. Entonces, bueno, ahí ya vemos una especie de apertura hacia Occidente, hacia los Estados Unidos, que tenía un fin más que nada geopolítico para contrarrestar con la Unión Soviética, pero fue lo que permitió, digamos, empezar a establecer los vínculos con los Estados Unidos, que una vez formalizada los vínculos diplomáticos, va a ser uno de los principales impulsores de la reforma y la apertura en cuanto a los capitales que va a invertir en la República Popular China. ¿Cuáles son las razones de la reforma? Bueno, podemos citar muchas razones, pero bueno, obviamente que acá aparece la frase de Deng Xiaoping que decía enriquecerse es glorioso, y obviamente que entendía que primero antes de distribuir, para hacerse fuerte, había que enriquecerse, entonces había que mejorar la capacidad productiva, tecnológica de China. Esto iba a permitir llevar, digamos, un poco el efecto derrame, que la población se beneficie de esto, de esta reforma de apertura, y obviamente consolidar el Estado chino, modernizar el ejército, para que China vuelva a ser, digamos, un actor de peso en el concierto internacional. Recuerden que había peleado una guerra con Vietnam, prácticamente no había podido derrotar al ejército vietnamita después de la guerra de Vietnam, y China obviamente se encontraba en un estado casi de disgregación. Entonces, bueno, era necesario consolidar a China como Estado, ¿sí? Y proyectar, digamos, como cierto poder, por lo menos en el vecindario. Y las 4 modernizaciones de las que venimos haciendo referencia y que se van a empezar a aplicar a partir desde 1979 van a ser en la agricultura, en la industria, en la ciencia y la tecnología y la defensa, ¿sí? Deng Xiaoping, como había estado en el ejército y era hombre cercano al ejército y había visto cómo se había desmembrado el ejército durante la Revolución Cultural, porque recuerden que no haber jerarquía, ni siquiera había jerarquías dentro del ejército, y el estado de vulnerabilidad que se encontraba China siempre apostó por una modernización del ejército. Insisto, estas 4 modernizaciones continúan, ¿sí? En agricultura, en industria, en ciencia y tecnología y en defensa, y uno ve, se empezó por la agricultura, pero uno ve lo avanzada que es o por lo menos lo inmensa que es la industria china, lo avanzada que es la tecnología hoy por hoy, y cuánto ha crecido en poder material lo que es el ejército popular. Pero, insisto, estas 4 reformas, modernizaciones, perdón, continúan al día de hoy. Ahora bien, la misma lógica que aplicaba para contrarrestar a la Unión Soviética y no depender tanto de un solo polo de poder, se basó también esta reforma y apertura. Acá tenemos que entender que lo primero que se decidió es decir, bueno, abrimos el país a las inversiones. Nosotros no tenemos capital, no tenemos la capacidad. El debate en el seno del Partido Comunista había 2 ideas para llevar adelante las modernizaciones. La corriente que se intentó llevar a cabo durante la Revolución Cultural, que eso lo entendían los sectores más radicales, y el maoísmo, decir, bueno, no, nosotros no tenemos que apoyarnos en el capital, sino en la población. Es decir, que la fuerza material era la población misma, era el esfuerzo de la población, el trabajo de la población, lo que iba a generar el desarrollo industrial necesario para modernizar el país. Y esto se explica también con lo que pasó ante la Revolución Cultural, que es el gran salto adelante. El entender que la población, la inmensa población y el esfuerzo conjunto de la población podía industrializar el país. ¿Y qué pasó durante el gran salto adelante? Los campesinos tenían en el fondo del patio de su casa una fundidora, una mini fundidora para fundir metal.
¿no? Para entender hasta qué punto llegaba el concepto de que el hombre podía ser actor de cambio y no el capital, el material, sino que el hombre a través de su fuerza, de su trabajo y de su ímpetu revolucionario podía transformar China. Bueno, se llevó a cabo durante el Gran Salto Adelante y después durante la Revolución Cultural. Obviamente que, bueno, después tenemos los resultados y acá es cuando la idea de Xiaoping es decirnos, bueno, apoyémonos en el capital material para poder hacer el desarrollo necesario para industrializar el país y llevar adelante las 4 modernizaciones. Y acá, insisto, en lo que no debe perderse de vista, lo repetimos durante las clases, que el eje, digamos, la base de la modernización, de las 4 modernizaciones, va a ser la industrialización. China entendió que sin industrialización no hay modernización. Es la base para la modernización. Producto, por supuesto, de lo que decía Salvador en la primera clase, de que toman de Oriente para, toman de la modernidad de Oriente para poder modernizar China, ¿no? Y bueno, parte de esta modernidad de Oriente es, por supuesto, la revolución industrial. Si había sido la capacidad industrial lo que había derrotado a China. Entonces ahora eso quedó muy impregnado en el pensamiento chino, o por lo menos los intelectuales o los teóricos del Partido Comunista, de entender, inclusive del Kuomintang, de entender que era necesaria la revolución industrial en China para poder modernizar el país. Y obviamente esto, modernizar significa independencia, autonomía, ¿no? Se intentó de una manera el antimaonismo y ahora Deng Xiaoping intenta de otra manera. Entonces era necesario traer los capitales que ellos no tenían para poder industrializar el país. Por supuesto, en el año 79 se restablecen las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y Estados Unidos empieza a invertir en China, digamos, a llevar capitales a China. Estados Unidos fue un modelo que muy presente durante todo este tiempo en China, y no solamente a nivel económico, sino a nivel educativo. También uno lo ve presente como en la modalidad, las universidades de Estados Unidos moldearon un poco a las universidades chinas, el sistema educativo, el hecho de existir los campus, cómo se dividen los colegios, las distintas partes de la educación en los estudiantes. Es decir, que se produce un giro de 180 grados y Estados Unidos empieza a ser como el espejo, digamos, el reflejo de lo que querían alcanzar a grandes rasgos, ¿no? Porque obviamente, ¿qué es lo que hacían? Seguían a la principal potencia, la más exitosa económicamente en el mundo capitalista. Pero como les decía, por cuestiones geopolíticas y de no depender únicamente de los Estados Unidos, uno de los modelos que toma Deng Xiaoping es el modelo de Singapur, que es el modelo más parecido que podemos ver al de China o compararlo, que es un Estado, a ver, lo voy a decir así, no democrático en el concepto occidental y sí aperturista, capitalista y desarrollista en el plano económico. Digamos, el modelo de Singapur no es 100% democrático como lo tenemos nosotros. Bueno, es el modelo que entendió Deng Xiaoping que era el modelo a llevar a cabo en China. Aparte de que en Singapur, como en Kuala Lumpur, en Bangkok, había grandes comunidades de chinos que fueron los que empezaron a invertir en China. Las primeras inversiones vinieron de los chinos de ultramar. Después se empezó a invertir también junto a los Estados Unidos, Japón y Taiwán. Pero la comunidad china en el exterior jugó un papel fundamental, y principalmente la de Singapur. A esta política se llamó Kaifan Chense, que es la política de apertura, de reforma y apertura. ¿Y en qué se basaron estas reformas? En la descentralización del control del gobierno sobre la economía, la competencia entre empresas estatales para generar innovación y crecimiento,
competencia entre aldeas, pueblos y empresas también, para que sea más efectiva a la hora de producir. La inversión extranjera, como les decía, se desarrolló, se hizo un desarrollo de infraestructura muy importante, y por supuesto esto permitió incrementar las exportaciones. Es decir, que el modelo de desarrollo no era mercado internista, sino que era hacia el exterior. ¿Sí? Acá en América Latina siempre se intentó, o por lo menos las teorías que más conocemos, son el famoso ISI, industrialización por sustitución de importaciones, que buscaban sustituir importaciones para producirlas localmente, pero para el mercado interno. Acá lo que se hizo fue, que es un típico modelo asiático, si se quiere, no solamente propiamente de China, que es industrializar para exportar. ¿Sí? No se buscó sustituir importaciones, sino simplemente industrializar la economía para exportar. Y obviamente generaron las bases para poder convertirse en potencias exportadoras. Ahora, estas reformas, este periodo inicial de reformas, podemos dividirlo en dos periodos. Tenemos primero las reformas iniciales, que va a ser entre 1978-79 hasta 1982, que acá se va a dar un debate muy intenso, y esto es algo muy, aunque parezca que se nos pase desapercibido, por primera vez en mucho tiempo durante este periodo, principio de los años 80 o gran parte de los años 80, vemos que los debates y las disputas políticas en China, o dentro del Partido Comunista, se realizan por la vía política, no por la violencia, ni la purga, ni nada, digamos, fue pacífico, fue un debate pacífico, hubo una estabilidad en cuanto a buscar coincidencias, ver cómo se limaban las asperezas dentro de la cúpula gobernante, dentro de los debates también de los académicos. Digamos, es como que hubo un periodo de estabilidad política inusitada, teniendo en cuenta lo que fue el periodo de la revolución cultural, más atrás el periodo de las 100 flores, la purga que se produjo, ni hablar lo que pasa después del año 76. Es decir, pasa desapercibido, pero hay que darle el mérito al liderazgo de Deng Xiaoping de poder generar este debate sin violencia, que parece un poco loco, ¿no? Pero sí, si uno ve la historia china reciente, inmediata, antes de este periodo, fue todo purga, muerte y demás. Digamos, no había una manera pacífica de canalizar los debates o las tensiones, las diferencias políticas. Acá se produce dentro del marco del debate. Entonces, bueno, esto permitió que haya un debate serio sobre qué camino tenía que tomar la reforma y la apertura, cómo llevar a cabo las 4 modernizaciones. Y estas 4 modernizaciones, bueno, se debate primero entre cómo si era más orientado hacia los más ortodoxos entendían que debía ser con la vieja continuidad de la dirección del Partido Comunista, o aquellos que, esto podemos decir de la vieja generación, o la nueva generación formada en el exterior, que pregonaba una mayor participación del capital, una mayor independencia de las empresas, y apertura para poder llevar adelante las 4 modernizaciones. Bueno, la cuestión es que a partir del año 84 hay un claro triunfo, un claro giro hacia la nueva generación de economistas que proponía, digamos, darle más impulso a la entrada de capital extranjero, ¿sí? Una menor participación, por así decirlo, del Estado. Esto va a llevar al periodo que se va a dar a partir del año 1984 aproximadamente en adelante, que van a ser las reformas industriales graduales. Las reformas industriales graduales van a permitir que hasta el año 84-85
tengan en cuenta que las reformas se habían producido principalmente en el campo, ¿sí? Se habían producido en aldeas de Sichuan, en el sur de China, que le permitían al campesino poder comercializar parte del excedente producido una vez pagada la cuota que le correspondía al Estado. ¿Sí? Había empezado en el campo, pero era necesario, para desarrollar industrialmente el país, generar, digamos, las condiciones para que la reforma tenga impacto en la ciudad y sobre todo en el sector industrial. Y hasta el año 84, 85, recién en el año 86, no me acuerdo si 86, 85, se va a convertir, digamos, las 4 modernizaciones, la reforma, la apertura y la zona de libre comercio, se van a convertir en legislación oficial. Digamos, que la primera legislación oficial que hace referencia a las 4 modernizaciones, a cómo llevarla a cabo, recién se produce en el año 84, perdón, el año 84. O sea, hasta ese año no era solamente pruebas y ensayos de cómo llevar a cabo esta reforma de apertura. Y como les decía, primero se produjo en el campo y después comienza a llevarse a cabo en la ciudad, y es a partir de mediados de los 80 donde con las reformas industriales graduales pasan a, empiezan a entrar la mayor cantidad de capital, ¿sí? Sobre todo destinado a la industria, principalmente a la industria, en las grandes ciudades chinas, en las ciudades que habían sido designadas por el gobierno como zonas económicas especiales, no en todo China. Esta reforma de apertura se fue dando gradualmente en distintos lugares, primero sur de China, después en las ciudades costeras y después se va ampliando el resto de China. Bueno, acá se produce el paso de el campo a las urbes de la costa, donde, como les decía, se va a recibir la gran cantidad de inversiones necesarias para desarrollar la industria. Ahora, por supuesto que esto estamos hablando de un país que durante los últimos 40, 50 años había pregonado el comunismo y la revolución proletaria, no solamente en China, sino en el mundo, con su principal líder, que había sido Mao, y ahora tenía que ayornarse al capitalismo global, a la globalización, y recibir capital de las principales economías capitalistas que habían sido sus enemigos. Bueno, ¿cómo llevas a cabo eso y cómo lo justificás? Lo primero que se hizo, digamos, se llevó en el año 79, 80 y 81, lo que se hizo primero fue rescatar un poco la figura de Mao, se juzgan a la banda de los 4, se termina de curar el sector más ortodoxo dentro del Partido Comunista, y ahí es cuando, que también lo hice en la entrevista con Oriana Falachi en Xiaoping, que bueno, ahí es cuando puntúa a Mao, y le dice, bueno, nosotros en China nos gusta puntuar, y digamos que Mao hizo 70% de las cosas bien y un 30% mal, principalmente la revolución cultural. Él, si bien el pensamiento de Mao es lo que debemos seguir, Mao se equivocó en muchas acciones, pero su pensamiento sigue siendo para nosotros como la guía. Entonces, bueno, una manera muy inteligente, muy astuta de decir, bueno, Mao fue bueno, pero hizo algunas cosas mal, pero él sigue siendo nuestro guía. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la gran población era campesina y tenía simbólicamente Mao un peso enorme en la población. No se podía, o era muy contraproducente por muchos motivos llevar a cabo el proceso como se produjo en la Unión Soviética de desestalinización que se llevaron a cabo en los años 50. Entonces, bueno, primero, por un lado, cómo dejar parada la figura de Mao, y segundo, cómo ayornar el socialismo a la economía capitalista global. Y bueno, ahí es cuando surge el concepto socialismo con características chinas, que surge en el año 82 y que la búsqueda, si uno lee, digamos, en el Congreso del año 82, cuando surge por primera vez el término socialismo con características chinas, que fue tomando forma a través de los años, ahí aparece que busca modernizar el país. Entonces, bueno, vemos que la palabra modernidad está siempre presente en la historia y en los discursos oficiales para, de alguna manera, justificar o llevar a cabo ciertas políticas. Bueno, acá lo que busca
que todavía está el socialismo con características chinas, sin renunciar, digamos, al socialismo, pero ayornarse a la economía capitalista, a la globalización para recibir inversiones, bueno, esto lo permite el socialismo con características chinas, que no va a llevar a la modernidad, por lo menos nos va a ayudar a modernizar el país. Bueno, esto le permitió traer inversiones y, de alguna manera, industrializar, como vemos hoy, y modernizar China. Como vamos a ver más adelante, en una foto que les voy a mostrar, que siempre muestro, redundo en eso, pero bueno, eso permite ver lo que decía Salvador en su clase, que decía que a partir de los 80 y 90, la modernidad se vuelve más material en China. Es decir, el concepto de modernidad se vuelve material en el sentido que uno lo empieza a ver plasmado en las ciudades, en el estilo de vida, en el consumo que empieza a aparecer en Shanghai, en Shenzhen, en Guangzhou, en Beijing. Digamos, ahí empieza a tener un concepto más material la modernidad. Pero, obviamente, tenemos un problema de cómo esto termina impactando en la sociedad. No sé qué, ya voy a acelerar un poquito, así no me... Acá tengamos en cuenta que la modernización va aparentemente por un carril, pero también hay que entender cómo lo entiende la población, que puede ir por otro carril, sobre todo las poblaciones urbanas. Y acá se entra a confundir un poco con modernidad con democracia occidental, o por lo menos muchos ciudadanos, sobre todo estudiantes que habían viajado al exterior, y viendo lo que después se iba a producir en la Unión Soviética o en Europa del Este, a entrar a entender que, bueno, modernidad implicaba también modernizar democráticamente el país en términos occidentales. Y de hecho Deng Xiaoping había hablado de modernizar también la política, por así decirlo, y habló del nuevo socialismo democrático. Pero este nuevo socialismo democrático, porque siempre hablaba de modernizar, de aplicar la democracia, y ahí aparece el término socialismo democrático, pero este socialismo democrático estaba apoyado en 4 puntos principales, en palabras de Deng, que era mantener el camino socialista, defender la dictadura del proletariado, defender el liderazgo del PC y defender el marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao. O sea, ¿qué vemos ahí no sé, de Rousseau? Nada. O sea, estamos hablando de mantener la misma línea, pero de alguna manera modernizándola, rejuveneciéndola. ¿Qué era lo que pretendía él? Era no llevar la democracia como nosotros la entendemos a China, sino modernizar al Partido Comunista. Él lo que pretendía era generar un cambio, generar este debate, el que le hablé anteriormente, de producir una nueva dinámica dentro del Partido Comunista. ¿Sí? Que esto le va a permitir más flexibilidad, un mayor debate, y a su vez iba a ser positivo para la reforma y la apertura a nivel económico, como lo estaban encarando. No significaba modernizar y democratizar China en términos occidentales. Entonces, bueno, acá tenemos durante los años 80 estos dos procesos que van, digamos, de alguna manera paralelo, hasta, digamos, el año 89, en que se producen los eventos de Tiananmen, que ahí es donde dicen, a ver, acá la cosa es, sigue gobernando el Partido Comunista, democracia como existe en Occidente, acá no vamos a tener, y lo que ustedes están pretendiendo no va a ser posible. De hecho, había dicho, poco antes de lo que sucedió en Tiananmen, que bueno, que porque generalmente eran, como les decía, estudiantes que habían estado en el exterior, que habían traído estas ideas de Europa y los Estados Unidos, de modernizar, significando también apertura democrática,
Pero bueno, Deng dijo, bueno, con algunas, cuando se abren dijo Deng Xiaoping, cuando se abren las ventanas para que entre aire fresco, siempre entran algunas moscas, como diciendo, bueno, estas ideas son como moscas, no son lo que nosotros queremos. Bueno, sucede lo que sucede en Tiananmen y después, digamos, año 89, 90, 91, van a ser años muy duros, digamos, para China, para los promotores de la reforma y apertura, pero la salida de Deng va a ser, digamos, profundizar la reforma y apertura en los años 90. Una vez caído el socialismo real, no digo que fue mucho más fácil, pero es como que China, las alternativas de China no eran, digamos, no eran muchas. Y durante la expansión de la globalización en los años 90, se produjeron aún más, digamos, mucho más capitales que en los años 80 en la República Popular China, acelerando este proceso de transformación económica y de industrialización. Esto, bueno, son las distintas zonas económicas especiales que iniciales, ¿no? Inicialmente que van a aplicarse en China y se van a abrir al resto del mundo. Esto es, si uno ve el periodo de reforma y apertura, la llegada de capitales al exterior, a las zonas económicas especiales, vemos cómo la población se va dando el proceso de industrialización, se van recibiendo capitales, se abre el país y cómo la población pasa de ser rural a urbana. Digamos, se va a pasar de un porcentaje del 10 o 15% de la población rural en 1980 a más de un 50%, casi un 60% hoy por hoy, urbana. Y esto generó la concentración, esto siempre lo muestro porque me parece muy interesante, que son los efectos de la reforma de apertura, porque son las zonas económicas especiales que se abrieron, si bien es la zona históricamente poblada de China, pero el proceso de reforma de apertura con las zonas económicas especiales, las inversiones extranjeras y las posibilidades de trabajo y las migraciones internas, generó que la costa se superpoblara también. Entonces vemos esta disparidad geográfica en China. Y esto también siempre lo muestro, que todavía me parece realmente, acá cuando vos me decís, a ver, cómo se hace, cómo se materializa la modernidad, cómo se logra plasmar esa transformación por la que pasa China. Estamos hablando en 1980, estamos hablando en 1880. Esto es Shenzhen, una aldea de pescadores en 1980 y lo que es hoy en el 2020, un polo tecnológico industrial. Lo mismo Shanghái. Yo tuve la oportunidad de vivir 5 años en Shanghái y ver la transformación permanente por la que transita esa ciudad. Eso era Shanghái en los años 80 y lo que es Shanghái ahora. Es simplemente impresionante. Y bueno, y esto llevó finalmente, ¿no? Las políticas de reforma y apertura, más allá de la transformación material, llevó a lo que buscaban desde un principio los líderes del Partido Comunista, que era industrializar a China. Recuerden que modernizar significa industrializar y viceversa. A través de la industrialización es que se logra la modernización. Y así fue. A los fines de modernizar a través de la industrialización, lograr industrializar el país, lo lograron. Fíjense, la producción industrial de China sobrepasó a la de los Estados Unidos en el año 2011. Y hoy por hoy China es la principal potencia industrial. Casi el 30% de la producción manufacturera a nivel global se produce en China. Estamos hablando de una economía que en 1980 era esencialmente rural. Entonces, bueno, acá vemos lo que fue esta transformación en los últimos 40 años, que acarrea todo lo que yo les decía al principio, cómo transforma no solo la economía, sino a la sociedad. Ahora, y acá voy a tratar de hacerlo rápido porque ya son más de las 8, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa durante el periodo de globalización más duro, que es a partir de los años 90? ¿Cómo incide el neoliberalismo en China? Porque hay que entender que se interpreta que
China implementó políticas neoliberales con Deng Xiaoping y sobre todo a partir de los años 90. Y la verdad que si bien China se adapta y se acopla a la economía global, a la globalización, lo hizo imponiendo su propia agenda. Digamos, todas las reformas institucionales que se van a producir a partir de los años 90 no van a ser para debilitar el Estado y que el mercado o el capital transnacional tenga más poder en China. Todo lo contrario, lo que sucedió con este proceso de reforma política institucional a partir de los años 90 fue para darle más poder al Estado y las burocracias estatales para redireccionar toda esa inmensa cantidad de capital que entraba a China, para poder de alguna manera controlar a la globalización en la que se introducía China. Es decir, fueron ellos mismos quienes controlaron a su propio proceso de globalización, por así decirlo. Lo que dice Castel es que son los estados, ¿sí?, los que desregulan para poder entrar a esa red que es la globalización. Bueno, lo que hizo China fue un proceso, se le puede llamar, no de regulación, sino de refuncionalización de las burocracias estatales para adaptarse a ese contexto de globalización en los años 90, que es parte de la reforma y apertura. Y esto, ¿por qué digo esto? Porque durante los años 90 y los 2000, sobre todo la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, que ahí cuando China empieza a tener un pacto global cada vez más resonante, se produjo porque Europa, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, entendía que destinando más inversiones a China, China iba a desregularizar, iba a restarle más poder al Estado, y China iba a pasar a ser, iba a transformar su sistema político, de este socialismo con características chinas, de su sistema político liderado por el Partido Comunista, iba a llevar a transformarlo, a hacer un sistema político democrático occidental. Y es increíble que, siendo que los anglosajones tienen las mejores academias, los mejores académicos que estudian sobre China y las mejores publicaciones, los gobiernos no hayan entendido ni a la civilización china, ni el concepto que tienen ellos de ellos mismos, el rol que tiene el Estado, y que siempre en una sociedad como la sociedad china, donde la jerarquía también se implementa en la política, no se iban a transformar como ellos pretendían. Entonces, bueno, no entender qué significaba la reforma y apertura, sobre todo a partir de los años 90, fue lo que llevó hoy por hoy, bueno, China a un proceso de desarrollo económico tal que la convirtió en la segunda potencia del mundo y que rivaliza directamente con Estados Unidos, y nos encontramos en un escenario global en el cual Estados Unidos entiende que pierde su status quo frente a China y se generan las fricciones que se están generando. Voy a parar acá porque ya creo que son 8 y 10 van a ser. Me queda, si quieren, sobre Xi Jinping, sobre temas más actuales, podemos conversar, me pueden preguntar, pero sí quería dejar acá porque, bueno, prefiero que me hagan preguntas y conversemos un poco. Muchas gracias, Gonzalo. Súper interesante. Yo preferiría hacerte las preguntas que los alumnos han estado haciéndote, que están Perfecto. En el chat. Fascinante este periodo. Sigo diciendo lo que dije al comienzo. Es el periodo donde uno realmente ve cómo lo hicieron los chinos, como dice el título del libro de Guirao, ¿no? Cómo lo hicieron, cómo salieron, aun cuando esta hora y pico haya sido insuficiente para explicarnos ese cambio, ¿no? Porque solamente con debates no se entra a este grado de desarrollo tan extraordinario.
totalmente. Así que hay que hacer una mesa de debate apenas volvamos a la presencialidad, invitar a unos expertos, pero donde haya solamente cosas que podamos preguntarles, ¿no? La importancia del ingreso a la Organización Mundial del Comercio, al Banco Mundial, ese proceso de desburocratización del que vos hablabas, ¿no? Y que ha hecho que la conexión de luz para una fábrica pase de tardar 2 meses a tardar 2 días, ¿no? Ese proceso Totalmente. Extraordinario. Totalmente, Mira, increíble. Martín te preguntó algo que voy a leer porque yo no entiendo la pregunta. Martín Ceballos te preguntó, ¿el reformismo tiene que ver con el debate ortodoxia versus pragmatismo o más bien con el salto del socialismo de Mao versus la construcción progresiva del socialismo? No, a ver, el tema de reformista era, a ver, porque a Deng Xiaoping lo acusaban de pragmático, ¿sí? O sea que hay que entenderlo, estos términos, dentro de los debates políticos y de posiciones radicalizadas, como se quieran ver, durante un contexto particular de Guerra Fría, donde se entendía que el comunismo, por lo menos la visión del maoísmo, era exportar el comunismo al resto del mundo. Entonces, cualquier visión dentro de este debate era visto, digamos, que no siga esa línea, que sea un poco menos intensa, era visto como reformista o pragmático. De hecho, en los libros que les estuve mostrando, sobre todo en el de Burman, no me acuerdo cuál otro, lo acusan permanentemente de pragmático a Deng Xiaoping. Yo creo que este debate puede aplicar para los dos periodos. No veo, digamos, un corte entre un periodo y otro en esta acusación de reformista a Deng Xiaoping, a Liu Xiaoqi o a Zhou Enlai. Obviamente todo, principalmente vemos que recae en la figura de Deng Xiaoping, pero bueno, había distintas visiones y facciones dentro del Partido Comunista durante los 50, 60 y 70. Pero Bien. insisto, no veo como un corte acá, que no sé, por ahí manejo una información o algo, Martín, que yo no tenga, pero no veo, digamos, no veo un corte en la acusación de reformista a Deng Xiaoping. Obviamente, cuando muere Mao a partir de los 80, digamos, Deng Xiaoping se lo deja de acusar así. De hecho, se lo acusa fuera de China. Estaba leyendo un artículo que le había comentado Francisco la semana pasada de Bob Avakian, Robert Avakian, que era el presidente, el secretario del Partido Comunista Revolucionario de los Estados Unidos, que lo escribió en el año 78, ya con Deng consolidándose en el poder y dando las primeras líneas de su política, y ahí lo acusaba, ya había muerto Mao, obviamente, 2 años, lo escribió el libro después de la muerte, a los 2 años de la muerte de Mao, en conmemoración, y lo acusaba permanentemente de capitalista, de reformista, de pragmático, a Deng Xiaoping, y de traicionar los valores de la revolución y los postulados del maoísmo, por así decirlo. Dora te preguntó cómo instrumentó la transferencia tecnológica de parte de la inversión directa extranjera en el periodo de apertura. Claro, se fueron implementando políticas que se llaman los joint venture, en el cual la empresa, había distintos tipos de joint venture, a ver, que estos joint venture, que eran asociación conjunta, por así de alguna manera traducirla, había 3 tipos de invertir, 3 maneras de invertir en China, sobre todo a partir de los años 90, ¿no? Uno podía invertir directamente su capital en China, o si no, asociándose con una empresa china estatal, ¿no? Obviamente las que tenían todas las facilidades eran los joint venture con las empresas chinas, en el cual buscaba precisamente esto, asociarse al 50%, digamos,
el mayor peso lo tenía la empresa china, pero bueno, se asociaba una empresa extranjera con una empresa china, una empresa estatal. Después empiezan a aparecer las empresas privadas chinas en los años 90, pero principalmente estatales, y la empresa china ponía la infraestructura y la empresa extranjera invertía el dinero y ponía la tecnología, pero esa tecnología, la, la parte china tenía el derecho a adquirir esa tecnología o gran parte de esa tecnología. ¿Sí? Digamos que eran las distintas leyes que fueron implementando los distintos joint ventures, tipo de asociaciones. Mira, ahora creo que va a salir un artículo mío que habla de esto, en una revista académica de acá, se llama 1991, que es de acá de Córdoba, que ahí lo explicó bien, pero bueno, básicamente era la asociación a través de los joint ventures, que la empresa extranjera estaba obligada a asociarse con la empresa china y hacer la transferencia tecnológica. Digamos, después, esa tecnología, bueno, fue utilizada por las empresas chinas, y la fueron desarrollando, ¿no? Pero principalmente esta modalidad empieza a surgir en los años 90. Tengan en cuenta que en los años 80, y todavía en los años 90, pero principalmente en los años 80, el tipo de inversión que había en China era inversión en tipo de infraestructura para producir productos baratos, ¿no? Digamos, no necesitaba una gran cantidad de tecnología. Recién en los años 90 es cuando el gobierno chino se decide, bueno, aprovechemos las inversiones extranjeras, asociémonos con las empresas extranjeras para que nos hagan transferencias tecnológicas. Es a partir de ahí, y el salto grande se va a dar a partir de los años 2000 principalmente. Hasta ahora que tenemos el problema de Huawei, y bueno, el problema de las tecnológicas chinas, en la cual Estados Unidos acusa de que durante todo este tiempo le robaron la tecnología y bueno, que ahora le compiten. Pero básicamente esa fue el modelo, la estrategia por el cual los chinos reciben inversión extranjera y toman parte de la tecnología. Habría que hacer una charla, Gonzalo, solamente puntualizando todas aquellas situaciones de mercado donde el Estado tiene el control. Como cuando vos dijiste, para ellos modernización también significa el control estatal, ¿no? Y cómo unos capitales impresionantes como los de Alibaba no pueden con los bancos chinos. O sea, es más importante el Estado que el capital. Me parece que eso es también un poco, cuando se habla de economía de mercado en Occidente, nosotros entendemos que una plataforma como Amazon puede retirar su dinero de un banco y quebrarlo. Eso no podría ocurrir en China. O ahora, por ejemplo, están poniendo un máximo de altura de pisos, ¿viste? Creo que hasta edificios de hasta, supongamos, 20 pisos en poblaciones que tengan tal cantidad de habitantes. Esa regulación, esa es una noticia de esta semana, esa regulación tan fuerte del Estado sobre la voracidad, digamos, del capital o los propios proyectos del capital, me parece que eso es súper interesante de mirar en China. ¿Qué cantidad de aspectos múltiples en la vida de China y de su progreso están altamente regulados, ¿no? por la legislación, como vos decías, la legislación para asociarse con empresas, etc. Ricardo propone un... Sí. Sí, no, bueno, que eso va de la mano directamente de que bueno, precisamente la modernidad y el desarrollo económico están bajo el paraguas del Partido Comunista, digamos, es la máxima que se plantea desde la fundación. Todo, pero bajo el guía, digamos, del Partido Comunista. Nunca, por eso, cuando vemos este nivel de desarrollo económico avanzado, de capitalismo que vemos en China, a veces perdemos la noción del origen de todo, que es la máxima de que todo este desarrollo económico que va a llevar a la modernidad, que va a producir las modernizaciones, está liderado por el Partido Comunista. Digamos, entonces, por eso vemos los distintos cambios que se van produciendo a través de la historia. Y por eso traemos el curso a colación, para entender, mira, estos cambios tienen un sentido, o por lo menos tienen un hilo conductor.
No es que en un momento eran comunistas y ahora no lo son, y desaparece la idea de desarrollo compartido o desarrollar el país, y que bueno, cada cual se sale. No, es como decir, bueno, está presente la idea de desarrollo, la idea de modernidad, y en eso, digamos, el que diseña, el que guía y la punta de lanza es el Partido Comunista. Entonces, hoy vemos una serie de cambios que está implementando Xi Jinping que nos parecen chocantes. Pero bueno, pues si uno ve la doctrina, uno ve cómo se fueron dando los procesos durante los últimos años, a ver, durante el periodo desde que el Partido Comunista llega al poder a la actualidad, y si nos vamos más atrás en el tiempo con lo que proponía con su fundación, bueno, a uno le entra a encontrar, mala redundancia, le encuentra cierta lógica. ¿Me explico? Ahí cuando uno ve el largo periodo histórico del 21 a la actualidad, estos 100 años, si uno lo analiza como lo venimos analizando y que es uno de los objetivos del curso, por eso abordamos la modernidad, bueno, es eso, ¿no? Cómo el Partido Comunista es el que lleva adelante, o es el guía en este periodo, de este proceso de transformación, de modernización, de desarrollo económico. Bueno, obviamente que tiene sus distintos periodos, sus ajustes. Yo creo que en China vale la máxima, sé obcecado o sé testarudo con los objetivos y sé flexibles con los métodos, ¿no? Es algo que me resuena mucho de China, ¿no? De decir, bueno, el objetivo es uno, está fijo, pero los métodos son los que va cambiando. Y este cambio en los métodos, en esta historia de 100 años, es lo que podemos ver, lo que pasa en China con el Partido Comunista, ¿no? Con los vaivenes, con la reforma, la apertura, las 4 modernizaciones, lo que se intentó durante el maoísmo, con el salto adelante, la revolución cultural. Digamos, hay un hilo conductor, insisto, que es lo que no tenemos que perder de vista. Los consejos del príncipe. Ricardo hace una propuesta de terminología para esto, que es siempre esta economía de mercado y el régimen político. Él dice socialismo de mercado, escribió en un momento dado mientras vos estabas hablando, ¿no? Y después Martín vuelve a preguntar, me quedé con mucha intriga sobre el presidente Xi, a nivel de concepción, el rejuvenecimiento, ¿a qué apunta exactamente? ¿Cuál es el objetivo concreto? ¿Tiene que ver con ampliar el Estado o industrializar el oeste de China, al igual que se ha hecho con el este? Sí, a ver, yo lo que interpreto del rejuvenecimiento es, para no trillar tanto la palabra modernidad, cambiamos la palabra modernidad y decimos rejuvenecimiento. Digamos, que significa lo mismo, o sea, rejuvenecer, modernizar, renacer, es decir, actualizar, ¿no? Es decir, a ver, lo que también tenemos que tener en cuenta es que en China son políticos. ¿Y con esto qué quiero decir? Uno utilizó la palabra la modernización, después utilizó, es que cada presidente o cada generación de líderes, si uno ve, tiene su eslogan, por así decirlo. Mao, Deng, después Jiang Zemin, Hu Jintao con su desarrollo pacífico. Bueno, ahora, y también coincide con que el periodo de Deng y de Hu Jintao y de Jiang Zemin, si uno ve, por lo menos discursivamente, se prestaba más atención al exterior, ¿no? El desarrollo pacífico de China que implementó, que pregonaba Hu Jintao, era decir, bueno, nosotros nos estamos desarrollando, pero pacíficamente, tranquilos. Ahora Xi Jinping dice el desarrollo compartido para la humanidad, no me acuerdo bien el eslogan, digamos, todos tienen su eslogan, pero bueno. Destino compartido. Sí, el destino compartido para la humanidad, que bueno, son eslóganes que tienen, que bueno, que de una manera reflejan la intencionalidad política que tienen hacia adentro y hacia afuera, pero con el rejuvenecimiento se busca eso, digamos, apuntalar la modernidad, que siga la modernidad, porque recordemos que cuando China logra
o pretenden llegar al estadio de desarrollo avanzado como las economías capitalistas y demás. Bueno, en el año 2049-50, con los 100 años de la revolución. Es decir, que estamos casi a medio término de lo que es alcanzar la modernidad por eso se aplica el término rejuvenecimiento. Y este rejuvenecimiento significa como un renacer, y en esto tengamos en cuenta que hoy es una sociedad modestamente acomodada, ¿sí? Pues se piensa ser una sociedad modestamente próspera. Y esto también incluye, por supuesto, un elemento que va a generar tensiones a futuro, que es la incorporación de Taiwán. Porque el objetivo de China, si uno ve, es superar el siglo de humillación, el siglo de 1840 a 1940-49. Como ellos tienen que, por eso insistía que, ¿cómo empezó la clase y con qué frase? El inicio del fin de la gran divergencia. Digamos, vamos a llegar, siguiendo con este planteo teórico que estamos exponiendo, al fin de la gran divergencia cuando China sea una nación próspera, desarrollada, armoniosa, que se rejuvenezca del todo, que se modernice en el año 2049. Entonces, bueno, insisto con lo del hilo conductor. El sueño chino es, digamos, lograr volver a ser la nación próspera, poderosa y desarrollada que fue China antes de las guerras del opio, ¿sí? Una sociedad prósperamente acomodada, y bueno, esos elementos discursivos que tiene, y esto obviamente apuntar a la modernidad, ¿no? A través de las modernizaciones, digamos, llevar a cabo las 4 modernizaciones, culminar con las 4 modernizaciones que se planteaba Deng Xiaoping en 1979. Significa, como te decía, para no utilizar la palabra modernidad, utilizamos la palabra sueño chino, y es el sello distintivo de Xi Jinping. Bueno, mira, otra pregunta que nos hace Antonio es, dice, me interesa escuchar tu opinión sobre el peso de desarrollo en tecnología digital e inteligencia artificial en el proyecto industrial de China actualmente. Se los presenta como los nuevos pilares de su proceso de modernización. Claro, bueno, es el Made in China 2025, el hecho en China 2025, uno de los proyectos del pasado plan quinquenal, donde reconocía, digamos, el gobierno que la industria china estaba desactualizada, o por lo menos no tenía el avance tecnológico que tenían otros países, o que necesitaba para seguir esta modernización, ¿no? Una de las 4 modernizaciones implica la industria. Y bueno, para eso se aplica, digamos, se implementa lo que es el Hecho en China 2025, que es aplicar toda la tecnología de avanzada a la producción industrial. Por eso el desarrollo en el 5G, bueno, el desarrollo de estas multinacionales tecnológicas, y bueno, y también, de alguna manera, la salida del 5G de China hacia afuera del mundo, también uno lo puede interpretar como la integración de la economía global a la economía china. ¿Sí? Sí. A ver, hay que entender un poquito el funcionamiento del 5G, que el 5G va a permitir una revolución tecnológica e industrial en el cual los encadenamientos productivos van a hacer posible producir en distintos lugares del mundo una misma fábrica, dando órdenes de un solo lugar, por así decirlo. Bueno, que también lo está aplicando Alemania, ¿no? Alemania tiene su política tecnológica industrial. Bueno, esta integración tecnología-industria que permite el 5G, que permite producir a nivel global, es lo que pretende alcanzar China en un principio en el 2025, alcanzar este tipo de desarrollo tecnológico industrial, por eso China 2025, hecho China 25, y por eso uno lo puede interpretar como también la integración de China a la economía global, o de la economía global a China. Eso, ¿no? Es como un poco entender cómo se va a dar este proceso, porque yo me acuerdo un escritor
inglés, Martin Shakes, que escribió When China Rule the World, cuando China domina el mundo o lidera el mundo, decía que cuando China entra a la OMC en el 2001, es como que el mundo iba a entrar a China y China se iba a universalizar, a globalizar, iba a adoptar cada vez más, se entendía, ¿no? Los que le decían que China se iba a volver mucho más cosmopolita, mucho más democrático, los productos producidos en el resto del mundo iban a entrar con muchísima facilidad a China y pasó todo lo contrario. Sino que el mundo se llenó de productos chinos y China pasó a controlar, digamos, las cadenas de suministro, la economía global, y no se globalizó tanto China a sí mismo, sino hacia afuera. Digamos, por eso podemos esperar que, decir, bueno, con el China 2025 o la economía mundial, que sería lo mismo, ¿no? La economía mundial se integra a China o China a la economía mundial. Bueno, pero es un poco este juego para entender un poco el peso que tiene China a nivel global y lo que implica esta modernización y lo que va a implicar la llegada del 5G y la tecnología aplicada a la industria, básicamente. Justamente hablando de este desarrollo industrial, Juliana dice, también es interesante ponderar las tensiones entre el proyecto chino y el nuevo paradigma de desarrollo sostenible y la emergencia climática mundial. Sí, sí, a ver. China de hecho, no estuvieron ahora en Glasgow, ¿no? No estuvieron. Claro, pues justo estaba leyendo noticias de esto, de la cumbre en Glasgow, y bueno, decían que, supongo que será cierto, casi que doy fe, de que China era el responsable del 31% de la emisión de contaminante, ¿no? CO2. Bueno, es cierto, o sea, eso es la otra cara o parte de lo que fue el desarrollo industrial chino, la reforma y apertura de la modernización, pero también quienes de alguna manera más pagan, por así decirlo, es también la propia China. O sea, hay ciudades, bueno, vos, Elena, estuvimos en Beijing, o sea, una ciudad muy contaminada, que a veces no se ve el sol, una ciudad hermosa, pero el smog es impresionante, la contaminación del aire, de la tierra, del agua, por supuesto. Entonces, bueno, China está en esta disyuntiva de decir, bueno, invierte muchísimo en tecnologías verdes, como es energías verdes, es el país que creo que más porcentaje de energía verde consume y que más invierte en energías verdes, pero claro, obviamente que ante la monstruosidad que es la industria china, la economía china, es insignificante, ¿no? Y acá entra la disyuntiva de decir, bueno, ¿cómo haces para no contaminar tanto, reducir ese nivel de contaminación sin que frene la economía? Digamos, ellos no van a renunciar nunca al crecimiento económico, al desarrollo económico. Entonces, bueno, se le presenta esta disyuntiva y dijeron que van a alcanzar la neutralidad de carbono en el 2060. Yo creo que el pico, digamos, en el 2030 y la neutralidad en 2060. Yo creo que si esa es la idea, no va a alcanzar en lo absoluto porque tendría que buscar alcanzar la neutralidad de carbono en el 2000, como mucho 35. Dijeron que no van a construir más plantas de carbón en el resto del mundo. Pero el problema no es la que construyen afuera de China, sino dentro de China. Digamos, una economía, una industria muy pendiente de la energía del carbón, que es la más sucia. Que también les permitió, digamos, tener ese nivel de desarrollo porque era tan barata esa economía, esa energía que, bueno, la tenían abundante y pudieron producir a costos muy, muy reducidos. Pero sí es un problema tanto para China y para el resto del mundo, porque sabemos que a China no lo podés presionar. No, de hecho, no fueron a la cumbre del G20 ni a la cumbre de Glasgow. Entonces, bueno, ¿cómo lidias con un país que el objetivo es alcanzar, digamos, una sociedad prósperamente acomodada en el 2049, modernizar el país, concretar el sueño chino, pero eso implica el desarrollo económico, el desarrollo industrial,
y la utilización de energías contaminantes, ¿no? Porque, insisto, están buscando, se está invirtiendo en, de hecho, el plan quinquenal actual, el de 2021-2025, apunta a uno de los principales ejes, es la reconversión energética. Pero bueno, hay que ver hasta qué punto se logra esta reconversión energética, y qué efectos tiene también, porque a lo mejor es una reconversión energética que puede no ser suficiente, depende de los estándares y lo que ellos pretendan. Pero bueno, sí, está este problema que es global y obviamente generado por China. Pero bueno, vamos a ver cómo. Esto suma un poco a las tensiones globales también, ¿no? Porque es también una herramienta de Estados Unidos en esta tensión geopolítica para aglutinar en contra de China y decir, bueno, contaminan, que es cierto, ¿no? No estoy diciendo de que China está en lo correcto, es cierto, contamina, pero bueno, también se le da este uso geopolítico que tensa aún más las relaciones con los Estados Unidos. Estamos hablando de las dos principales potencias económicas, industriales, comerciales, militares del mundo, ¿no? Entonces, bueno, son momentos en el que uno, digamos, donde la mesura tendría que primar, pero bueno, vamos a ver cómo siguen los próximos años esta disyuntiva, ¿no? Este problema con la contaminación y la cuestión geopolítica y las tensiones y demás. Ellos están bastante preocupados y de hecho la Universidad de Jinan, que es la universidad con la que compartimos el Instituto Confucio, uno de los campus de Jinan, que está entre Birmingham y Zhuhai, está destinado solamente a medio ambiente y a la producción, digamos, de fuentes de producción de energía sostenible, renovable, ¿no? Sí. Vos ves en el campus de la universidad una cantidad de vehículos que están midiendo todo el tiempo el aire, el agua, las emisiones en las zonas aledañas, cosas que yo no he visto en Argentina todavía, ¿no? Una preocupación, una ocupación efectiva sobre el daño que están causando al medio ambiente. Una respuesta de ellos también es que lo que ellos han hecho en estos últimos 30 años es lo que Occidente viene haciendo en los últimos 150. Bueno, que es un gran debate que se dio en el seno de la OMC en los últimos 15 años, de que, bueno, los nuevos países en desarrollo, desarrollados, dicen, bueno, a los países europeos, ustedes vienen contaminando hace 300 años, y ahora nos dicen a nosotros que no podemos desarrollarnos porque contaminamos. También puede ser en otro grado, ¿no? Pero bueno, hay cierta, hay algo de cierto en ese discurso, ¿no? Digamos que se usa políticamente, ¿cierto? Pero no es erróneo. Si nos ponemos a ver el proceso histórico de la revolución industrial a la actualidad, bueno, vemos que sí, efectivamente, también Europa, los Estados Unidos, los países desarrollados, contaminaron, colonizaron y destruyeron, y bueno, ahora utilizan el discurso ecológico para impedir, si quiere, que los otros países se desarrollen. Bueno, es todo un tema, ¿no? Una cuestión de decisiones. Y te digo, yo en el año 2018 fui, no me acuerdo a qué ciudad, a qué universidad, que era una zona minera, que ahí hay varias empresas mineras chinas que querían invertir en Argentina, y bueno, nos llevaron a ver un proyecto de cómo quedaba, qué hacían después una vez que se terminaba la producción minera, cómo transformaron la zona de minas en una especie de pantanal, de humedad, digamos, recuperaban la zona. Es como que después de 30 o 40 o 20 años de explotar la zona, te reinvertían y te convertían eso como en un parque natural, recreativo y demás. Muy interesante, ¿no? Pues a nivel global se proyectos de remediación. Pero, exactamente. Los proyectos de remediación. Dice Juan Manuel, no sé si se tendrá en cuenta, pero ¿hay alguna relevancia en invertir sobre programas espaciales y tiene algún propósito en especial?
Yo le quiero contar a Juan Manuel que la primera bandera argentina que estuvo en el espacio la llevó China. Nunca una bandera argentina había estado en el espacio hasta que hace unos meses se fue nuestra primera bandera azul y blanca en un cohete espacial chino. Ahora sí, contéstale, pero es linda Sí, la anécdota. sí, por supuesto que, a ver, todo lo que implica la conquista del espacio tiene fines, obviamente, tecnológicos, militares, también geológicos y demás, pero claro, ellos necesitan también llegar al espacio, como el desarrollo tecnológico que implica el desarrollo espacial es muy intenso y eso le permite avanzar en ciertas tecnologías. Y obviamente, hoy por hoy, en un mundo en el cual nos guiamos por GPS, digamos que los satélites cumplen una función eh, cotidiana y totalmente necesaria en nuestras vidas, obviamente China no va a depender de los satélites de los Estados Unidos, ¿no? O de cualquier otro país, en esta búsqueda de autonomía que permanentemente persigue China, de lograr su propio desarrollo y demás, bueno, en esto juega mucho la conquista del espacio, ¿no? El tema de la exploración espacial, insisto, la capacidad de lanzar satélites propios y no depender de otros, bueno, es fundamental para un país como China a nivel económico y geopolítico, necesita de tener su propia red de satélites, de tener de controlar el espacio por sus propios medios. Obviamente que Estados Unidos no le presta digamos, el espacio para lanzar los cohetes para lanzar los satélites, no le permite a China participar de la Estación Espacial Internacional. Entonces, bueno, es como que también China tiene que forzosamente y obligadamente, por sus propios medios, este, alcanzar su propio desarrollo en el espacio. Es fundamental, es fundamental. Antonio dice, un tema que ocupó la agenda mediática este año fue la reducción de la tasa de natalidad en China y la preocupación que generó en su gobierno. A pesar del desarrollo tecnológico, pareciera que todavía se apoyan en su gran población para impulsar el proceso de modernización. Sí, bueno, eso es lo que dice, lo que tienen miedo es volverse viejos antes de volverse ricos. Como es la frase que está, claro, ellos tienen un miedo terrible de, bueno, primero el tema de la trampa media, el ingreso medio, una de las preguntas que más me hacían a mí sobre Argentina, que bueno, Argentina parecía que tenía una historia de desarrollo, en un momento se estancó y bueno, la famosa trampa de los países de ingreso medio que crecen económicamente, parece que se van a desarrollar y después llegan un tope de ingresos de PBI y medio a nivel per cápita que no lo pueden superar, no pueden romper con esa trampa. Bueno, los chinos, en China, digamos, están muy pendientes de esa trampa y de esos medios, y en eso obviamente juega la población, porque necesitas fuerza productiva. Pero, a ver, ningún país que se envejece puede seguir desarrollándose. Y no estamos hablando acá de mano de obra barata. De hecho, fíjense que los países más desarrollados son los que tienen poblaciones más jóvenes, pero producto de la inmigración. Y este es el problema verdadero de China, que no es un país permeable a la migración. Ustedes fíjense, Estados Unidos, el papel que cumplen los inmigrantes en Sí, la todos los creación de empresas, latinos. los latinos, Sí, lo mismo en el Reino Unido, lo mismo en Australia. Son países que la inmigración juega un rol muy importante en rejuvenecer digamos, la población misma, y eso hace que población joven, fuerza laboral, siga dándole dinámica a la economía. La preocupación de China no es contar con mano de obra para las fábricas como en los 80. No, es para darle esa dinámica a la economía que le dan los países desarrollados. Y obviamente ningún país sin población o sin un equilibrio entre población joven y población vieja puede seguir por el camino del desarrollo. Problema que también está afectando mucho a Japón. Japón es un país cual la población se le está envejeciendo y no le encuentran la solución. Hay estímulos para que la gente joven tenga hijos
Y en China se ve agravado con que tuviste la política de tener muchos hijos durante los años maoísmo, tenía un país superpoblado, la política de un solo hijo durante 40 años, ahí hiciste un cuello de botella, ahora querés volver a la política de 2 hijos, pasaste a la de 3, pero bueno, los costos de vida son muy altos hoy por hoy en China, nadie quiere tener más de 1 o 2 hijos, y bueno, eso sí le está retrasando la tasa de natalidad, y bueno, sí tiene impacto considerable en la economía, ¿no? En general. Por eso están preocupados por el tema de la tasa de natalidad. E insisto, la desventaja de China frente a Estados Unidos, que pongo Estados Unidos porque es la contraparte, digamos, directa que uno puede encontrar con China, ¿no? Pero Estados Unidos, que compite aparte, pero Estados Unidos ha hecho la inmigración, ha abierto la inmigración, más allá de las imágenes que uno ve, Estados Unidos es el país que más inmigrantes en el mundo recibe, hay una gran población inmigrante, y bueno, eso no lo tiene China. China es muy restrictivo, no se hizo la inmigración, eso es la cuestión de la identidad cultural tan fuerte que tiene, de ver siempre al extranjero como el otro, que nunca se va a incorporar a su propia cultura, hace que, bueno, este problema de la tasa de natalidad no lo puedan solucionar vía inmigración como hacen otros países. Es un problema. Bueno, no hay más preguntas, igual nos quedamos con un montón de temas pendientes que serán tema de otra charla, de otra conferencia, de otras miradas, porque es un fenómeno en el que naturalmente uno que ha estudiado siempre la historia con las categorías de Occidente, lo que hace es trasladar esas categorías para comprender China, y no siempre eso es posible, ¿no? No, por ejemplo, mucha gente te pregunta, bueno, ¿y cuál es el papel que juegan las organizaciones intermedias en esto de el avance, ¿no es cierto?, y el desarrollo a costa de un proletariado que podría estar en desventaja en relación con otros proletariados que tienen representaciones gremiales, por ejemplo, en el mundo, ¿no? Bueno, Sí, hay que comprenderlo desde su propia lógica. Claro, es la mirada que yo siempre veo. Uno estando en China, como se permea un poco más, no, uno no quiere decir que se desnaturaliza de lo que uno considera natural, por así decirlo, pero sí uno tiene una mirada, o hay una mirada muy eurocéntrica o occidental, de todo, desde No hay cómo forma, concebimos las claro. relaciones sociales hasta la política, que bueno, que se puso a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, después cuando uno viaja, o por lo menos está en países tan distintos en todos los aspectos como China, se encuentra con que, bueno, digamos, los parámetros que uno maneja, no sé si son correctos o no, pero no aplican o no son entendidos o no son vistos de la misma manera en otro lugar, como en este caso China. Entonces, bueno, uno lo primero que tiene que hacer es salir de un poco del mainstream, ¿no? Teórico, por así decirlo, en el que siempre está envuelto, y tratar de, por lo menos, tener otra mirada o posicionarse de otra manera, para entender. No estoy diciendo que uno tiene que adherir o justificar la postura china o la mirada china, pero sí es necesario tratar de tener un poco de apertura mental para decir, bueno, la lógica acá no es la que tenemos nosotros, no ha permeado las escuelas de Occidente, o han intentado y no han podido, y el factor cultural, como decía Francisco en la clase anterior, es clave, es fundamental, no es algo no es un barniz que uno tiene y después somos todos, no, digamos, el factor cultural define al ser humano toda su vida. O sea, es algo que no se lo puede sacar. Y que es algo de nacimiento y que se lleva, y bueno, y es algo muy fuerte que nos define. Y bueno, los chinos, en China, están definidos de una manera totalmente distinta y ajena a la nuestra. Que es por ahí lo que no entendemos, es que se produce el choque no quiero decir el choque de civilizaciones, como decía un famoso escritor, pero sí se producen ciertos choques o desentendimientos, por lo menos las interpretaciones, digamos, se reevalúa mucho, ¿no? Es como que a la hora de interpretar ciertas cosas nos damos cuenta que no tienen el mismo valor, o que
en China la interpretación tiene otro contexto, tiene otra mirada y demás. Bueno, es parte, ¿no?, de este ejercicio que nos toca también. Claro. Otra edad media, otra antigüedad, otra edad moderna, otra edad contemporánea, que Yo nosotros siempre estamos digo, acostumbrados claro, a... más allá de la ruptura que hubo en China, yo siempre insisto que si tuvimos Occidente, si tuviste griego, los pensadores griegos, después tuvimos la época romana, después tuvimos la Edad Media, que bueno, ahí aparece el cristianismo, digamos, la antigua Grecia con sus pensadores nos moldean, después nos moldea el cristianismo, después a partir de 1500 lo que es el Renacimiento, el iluminismo, siglo XVIII, nos vuelve a moldear, y después tenemos el ser humano moldeado en Occidente, así por tres, digamos, distintos periodos históricos largos y profundos. Pero lo que yo veo que en China, del confucianismo hasta acá, un mismo periodo, un mismo proceso, más allá de las rupturas que hubo, ¿no? Que eso también hace la identidad cultural tan fuerte que tiene, ¿no? El mismo proceso del confucianismo. Nosotros tuvimos pensadores clásicos, la erupción de la iglesia, después Rousseau, Voltaire, y bueno, y se van armando al hombre occidental, y en China no tuvieron esas distintas corrientes, sino que tuviste una corriente confuciana, obviamente junto con otros pensadores de la antigüedad, pero fue homogéneo en grandes rasgos durante los últimos 2000 años, 3000 años, sin ruptura profunda. Bueno, eso explica mucho, ¿no? Las diferencias que tenemos, lo que es el ser en China también. Bueno, son casi las 9, Gonzalo. Bueno, O sea que hemos abusado de tu paciencia. es un Muchas placer gracias para a mí. todos los que nos han acompañado hasta ahora. La gente está todavía sentada acá en el aula, de manera que se deben haber tomado más de un cafecito ya, más de un matecito, más de un té. Hermosa la charla para terminar el ciclo, súper interesante. Nos falta mucho que aprender todavía. Por eso siempre contamos en Córdoba con estos grupos de profesores a los que echamos mano y que están en nuestra Universidad Nacional, que además es pública y que además nos da la oportunidad de tener estas charlas donde nos formamos también, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, por haber organizado el ciclo, por haber terminado el ciclo con esta hermosa conferencia. Los tenemos a todos al tanto de las próximas actividades. Miren nuestras redes, nuestro Instagram y nuestro Facebook, y ahí vamos a irles poniendo las novedades de las próximas actividades. Tenemos un ciclo de cine que termina el próximo miércoles en el Cine Club Municipal, que está en la ciudad de Córdoba, en el Boulevard San Juan 49, y ahí se va a proyectar con una pequeña introducción de alguien que sabe muchísimo de cine. Se va a proyectar una película muy, muy famosa que se llama La Casa de las Dagas Voladoras. Así que ese es nuestro próximo punto de encuentro. Eso es presencial y están invitados. La entrada es libre y gratuita. Solamente tienen que reservarla unos minutos antes por teléfono. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la Muchas gracias a participación. todos. Un abrazo, Gonzalo. Chau, chau. Muchas gracias.